y nos negamos a hacer. Evidentemente yo era quien era la directora, entonces quisieron sancionarme a mí, evidentemente. Empezaron a amenazarme que yo era la representante de la administración y tenía que cumplir la ley. Yo les dije que yo representaba mi comunidad educativa, que es la que me había elegido, porque a mí me eligió mi comunidad educativa. Y por tanto, estaba en un dilema total, porque si represento a mi comunidad educativa y me dice que no, y a ellos se me dice que sí, que me digan a ver qué hago. No me puedo partir en dos, la mitad que sí, la mitad que no. Total, que el día que había que pasar las pruebas, vinieron el inspector de referencia y el inspector al centro a pasar las pruebas. Mientras tanto, se habían reunido todas las familias de la Cámara de Delegadas. Vino Chelo, el STPB, que estaba allí, y algunos invitados más, acompañándonos, ¿vale? Y cuando vieron que el inspector estaba a punto de iniciar el proceso sancionador, cogieron a todos los niños, se los llevaron a casa y no pudieron pasar la prueba y habían sancionado. Esto sin enterarme yo. Imaginaos el nivel de implicación que tenían las familias en aquel momento. Me consta que ahora mismo hay algunos centros que lo están haciendo. Mandan una carta a los padres para que no lleven a los niños el día que van a pasar la prueba. Y la prueba no se pasa. Lo digo porque cuando tú tienes a la gente informada, la tienes informada de verdad. Y uno puede hacer múltiples cosas. Bien, esto en cuanto a la participación de las familias, porque se trataba de dar un pequeño repaso. Y luego viene el protagonismo de la vida. En la clase, los chiquillos, yo no sé si os habéis dado cuenta que les decimos a los chiquillos que tienen que ser responsables, que tienen que tener capacidad de decisión, que tienen que hacer las cosas. Sin embargo, desde que entran por la puerta de la escuela hasta que salen, les decimos absolutamente todo lo que tienen que hacer. Ya veréis en qué momento de la vida, y en las casas también muchísimas veces, en muchísimas ocasiones, se les dice absolutamente todo lo que tienen que hacer. No hay pocos momentos en los que los niños tengan que decidir sobre algo, o se les permita equivocarse, o se les permita hacer las cosas mal. Si para cualquier aprendizaje matemático o lingüístico hace falta una secuencia repetida muchas veces, nosotros les decimos a los chiquillos que no les vamos a dar participación en nada, pero cuando lleguen a una edad determinada tienen que ser responsables y saber participar en todo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, una clase participativa tiene que ser una clase que no esté de uno en uno. Tiene que ser una clase cooperativa. Tiene que ser una clase activa. Una clase activa no tiene que estén todos hablando, sino que están todos en actividad, en orden y haciendo una determinada actividad. Hay multitud. Lo que hicimos aquí fue ensayar diferentes estrategias de organización del aula, de metodología. Se empezó a trabajar en infantil con proyectos de trabajo. Si hay docentes ya saben que los proyectos de trabajo, luego en primaria se trabajó también todo el conocimiento del medio por proyectos de trabajo, que permite que el propio alumnado diga lo que quiere, lo que no quiere aprender con la orientación del profesorado y busque todos los elementos necesarios para adquirir un conocimiento determinado. Con esto la ley de ahora no se mete, Hace más de 30, 40 años que los movimientos de renovación pedagógica estamos insistiendo en que el saber que se enseña, el currículum que se enseña en los centros, debería cambiar y debería estar en íntima relación con la realidad en la que van a vivir las criaturas. Pero es que a ellos no les importa. Y ellos cuando abordan el currículum lo hacen para decir, estas serán troncales y estas específicas. Y nada más. Y nada más. Yo en algunas ocasiones lo digo. Si ahora cualquiera de vosotros os examina de todo el currículum de segundo de la ESO, no probéis ninguno. Si veis, probamos, os pongo una regla descompuesta ahora mismo porque no hacemos. Por decir algo, Sin embargo, a los niños los tenemos aquí. Esto es otra. Que no he venido aquí para eso, ¿no? Educar para qué y educar en qué. Porque tenemos un sistema educativo de locura. En infantil las cosas van muy bien, normalmente. En primaria van cada vez y se van estropeando, y en secundaria ya se va. Y la universidad ya los puede. Y más ahora, que permitimos el plan Bolonia, que se cargaron todas las reglas y solamente pueden ir los que tienen pasta, que cambiaron al grado y antes un licenciado de una persona que podía ir con su título a trabajar a cualquier sitio y ahora que no tiene 3 máster de 3.000 euros cada uno no puede ir a ningún sitio y tiene que pagarse la tocateja. Que han eliminado la gratuidad en la educación y
y eliminar la gratuidad de la educación quiere decir que condenan a los que menos tienen a no poder ir nunca a la universidad, que es lo que quieren, porque dicen que la educación es muy cara. ¿Que la educación es cara? En vez de rescatar a la banca, rescata la educación, que es para todos, que es la garantía de una sociedad cohesionada y de una sociedad justa y de una sociedad mejor. Que ninguna criatura tiene la culpa del medio en el que ha nacido, ni de la familia, ni del dinero que tiene. ¿Vale? Ninguna criatura es responsable de eso. Hay que hacer al alumnado protagonista del hecho educativo. El alumnado es el centro de la educación. Y su educación integral tiene que ser el objetivo fundamental de la educación. Su formación integral. ¿Y para qué? No para que esté con nosotros toda la vida trabajando y hasta ahora podíamos irnos de vacaciones, ahora ni podremos. Y nos jubilaban a los 60 o 65, ahora veremos a qué edad nos jubilan a ellos. ¿Vosotros creéis que el mundo en el que vivimos es el que tiene que ser? Que uno nace. Antes no podían jugar hasta los 6 años. Yo jugaba por la calle, al escondite con mi hermano y mis amigos. Ahora no. Ahora a los 3 años ya la escuela desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Más jornada laboral que un adulto. Y cuando sale, una es preescolar tras otra. Y no tenéis ni tiempo para estar con vuestros hijos. Esta es la sociedad que queremos construir. Una sociedad de competitividad salvaje, en la que las criaturas ya vayan enganchados y cada vez más tienen problemas de ansiedad en los centros. Cada vez hay más problemas entre los padres y los hijos, porque los padres, en vez de hacer de padres, porque un padre y una madre es para toda la vida. Un padre y una madre no se pueden convertir en docente. Y muchas veces todos los problemas de la escuela se arrastran a casa y las criaturas se quedan sin referente afectivo. Y cuando una criatura no tiene referente afectivo ya da igual, porque ya no hay nada que hacer. ¿Eso es lo que queremos? Pues eso es a lo que vamos. Y el último punto, porque no me dejan más tiempo ya, luego le preguntáis, otro día más. Nosotros teníamos claro en el Cervantes que cada año, porque claro, el Cervantes era una escuela de empezamos con líneas dobles y triples porque era un centro de concentración comarcal, de Unión Olmo, Castelo, Bachillado. Entonces teníamos además un 25% de alumnado de compensatoria, teníamos protección de menores, niños abandonados, toda la población gitana del pueblo, y no sé todos querían venir ahí, imaginamos. Toda la población gitana del pueblo, todo lo teníamos allí, era asumir un 25%. Si hubiéramos tenido más, no hubiéramos podido hacer nada. Con el 25 unos, esta es otra, Imaginaos cuando apliquen la 11, con el itinerario, un niño que haya repetido primaria, que haga primero y suspenda primero, podrá ser derivado a un grupo segregado con un currículum evaluado, clases de todos y clases de mixtos. O sea que vuestro hijo, como suspenda la primaria y suspenda el primero, os lo pueden mandar a un curso en el que se concentren todos los suspendidos. Vosotros imaginaos ver cómo se aprende en un grupo de dificultades concentradas. Que me lo explique alguien. ¿Y qué docente va a ir allí? Catedrático de pata negra, ninguno, el último que quede. Con lo cual no aprenderán nada. Y luego además a esas criaturas les harán la misma regalia que a los que han ido por la vía ordinaria. A ver cuál es el problema. Esto entre otros. Entonces nosotros, ¿qué pasa? En el Cervantes cada año nos planteamos una lucha diferente con la administración. Sistemáticamente. Y con el ayuntamiento elaboramos todo un plan de reforma, porque ya sabéis que en los centros de primaria lo que es el mantenimiento depende del ayuntamiento, ¿no? Pues hay cosas que dependían del ayuntamiento y cosas que dependían de la administración de la Generalitat Valenciana. Lo que dependía del ayuntamiento hicimos con el concejal de educación un cuadro en años, este año harás esto, este año harás esto, este año harás esto, este año. Esto lo hicimos antes de las elecciones. Llamamos a todos los grupos políticos, lo presentamos y luego le decimos a ver quién lo va a seguir y diremos a quién tiene que votar. ¿Que no? ¿Que no? Es lo que teníamos que estar haciendo. ¿Vale? Lo que teníamos que estar haciendo. Hicimos lo mismo con la educación compensatoria. Como teníamos niños de la residencia, niños que no tenían familias que pudieran ayudarles. Queríamos un educador social dentro de la escuela. Tuvimos 2 educadores. Fuimos el único centro del país que nos tuvo y atrás durante muchos años. 2 educadores sociales. Hicimos eso en el pueblo. Llamamos a todos los candidatos y les decimos, queremos que el que salga consiga, como quiera, o lo financia el ayuntamiento o se pelea con la Consejería de Bienestar Social para tener un educador social que atienda fuera de la escuela y dentro a los chiquillos que no tienen familia para realizar los deberes. Y en la siguiente legislatura tuvimos un educador social pagado mitad por el ayuntamiento, mitad por la Consejería de Bienestar Social, que entraba en las aulas en algunas horas para ver cómo funcionaban esas criaturas y luego de 5 a 7 hacía con ellos
de verdad hacéis algo. Ayudarles con los deberes, llevarlos al deporte, etcétera, etcétera. Entonces, cada año nos planteamos una reivindicación. Yo no os los voy a contar todos, porque imaginaos, y faltan hasta 2007. Lo teníamos clarísimo. Formar la cartilla de la práctica del centro. Os puedo contar la última, si queréis. La del 2000, que no está ahí. La del 2006, que fue el último año que yo estuve en el Cervantes y muchos de mis compañeros con los que compartimos este proyecto. Porque cuando la secundaria pasó al instituto, todos nosotros tuvimos que marcharnos porque nos suprimieron. ¿Vale? Y el centro continúa y muchas de las cosas que os he contado se mantienen, otras no. Bueno, pues aquel año, como el Cervantes tenía doble línea y el San Luis, que es el otro centro, tenía una línea, querían suprimir la línea del Cervantes y dársela al San Luis, que era mucho menos conflictivo. Y había la demanda de matrícula era mucho mayor en el Cervantes. Entonces lo que hicimos fue ponernos de acuerdo, centro de familias, para conseguir que no nos suprimieran, porque si suprimían infantil detrás, lo iban subiendo de la línea para arriba, ya nos dábamos en una línea. Entonces, como las familias querían venir al Cervantes, pactamos con las familias una estrategia de movilización. Hicimos reuniones siempre a la misma. Primero reunimos con el alcalde, con Cercan de Educación, y que fueran ellos los que pidieran la entrevista con la consejería. A entrevista con consejería jamás hemos ido en los directores y directoras solos. Siempre hemos ido con las familias. A los directores enseguida nos callan, pero a las familias no. Nosotros siempre íbamos con las familias y los sindicatos. La primera pelea era que nos dejaran entrar. Porque dejaban entrar los tres, pero hasta que no entrábamos todos nos parábamos. Y si no, ya conseguíamos entrar una representación suficiente. ¿Vale? Empezábamos a negociar. ¿Que conseguíamos algo? Perfecto. ¿Que no? Planteábamos un calendario de movilizaciones. Concretamente, en esta ocasión, no conseguimos que nos dejaran matricular en junio. Y todas las familias se quedaron sin matricular a sus hijos hasta septiembre. Con lo que eso conllevaba. Y cuando llegó septiembre, todas las familias del centro ya pactamos que la primera semana de septiembre, la primera de curso, que no coincidía con la primera de curso, la primera semana de septiembre, infantil, no iba a entrar nadie hasta que no pudiesen entrar todos los niños y nos permitieran matricularlos a todos. A la siguiente semana ya era todo el centro. Todo el centro pararía un día entero, algunos solidaridad las ferias, impresionante. Pararía un día hasta que matricularse a todos los en el centro. La siguiente semana 2 días, la siguiente semana 3 días y la última huelga general en Unión. Este era el planteamiento de lucha. Las presiones fueron increíbles. Incluso amenazaron a las familias con denunciarlas si no llevaban a los niños al centro por dejación de su responsabilidad. A mí os cuento las amenazas que padecí y sufrí. Pero aguantamos, fuimos portada del Levante durante muchos días. Pasaron por allí todos los primeros los coordinadores y los secretarios estudiantes de todos los partidos políticos de Valencia. Montamos manifestaciones y al final nos permitieron matricular a los niños en el centro. Esa fue la última. Y al año siguiente ya no lo hacemos. Pero como esa, conseguimos y ha conseguido todo lo que conseguimos. ¿Y por qué os digo esto? Mirad, en el momento, y ya termino, en el momento en el que estamos viviendo ahora mismo, la gente que estáis aquí, que se supone que queréis interés, que queréis formaros y que queréis mejorar y que tenéis una mentalidad progresista, tenemos que hacer un esfuerzo increíble, y multiplicar las protestas. Durante un tiempo en este país parece que protestar era, yo qué sé, protestar es el hecho más educativo que existe. Protestando aprendes a ver tus propias limitaciones, a ver lo de los demás, a conocerte a ti mismo, a pactar estrategias de lucha, a unirte con los demás, a disfrutar cuando ganas, a solidarizarte cuando pierdes. La protesta es completamente educativa. Otro pelo nos correría en este país si cada vez que nos vulneran un derecho supiésemos reclamarlo y fuésemos a reclamarlo. Hemos de enseñar a nuestros alumnos a rebelarse frente a la injusticia, a declararse insumisos frente a cualquier tipo de opresión. Les hemos de enseñar a ser críticos, a saber defenderse, porque si no, van a estar perdidos. Les van a deslocalizar como a las empresas.
Da vergüenza cuando oyes a algunos ministros decir que los niños, que qué bien que se van al extranjero. Muy bien si se van porque quieren. Pero muy mal si se van porque tú les obligas. Porque claro, se llevan las empresas de aquí a Bangladesh, donde tienen niños trabajando todo el santo día por €1, en edificios no preparados, y luego mueren un montón, como visteis hace poco días en prensa, debido a las condiciones en las que los tienen trabajando. Porque así tienen unas ganancias increíbles que nadie debería comprar en Zara, ni ninguna de las empresas que utilizan este tipo de criaturas. ¿Vale? Y que no, claro, nuestros hijos tienen que salir de este país. ¿Qué buscan por eso? Fijaos bien que están buscando descomponer la sociedad entera. Porque los núcleos identitarios son importantísimos. Cuando uno tiene un núcleo de referencia, es solidario con los demás. Si rompen los núcleos de referencia, esto lo llevan intentando durante mucho tiempo. Antes los centros de las ciudades eran un órgano vivo. Era una ciudad, la gente era ciudadana. Con todas las urbanizaciones fuera de las ciudades, han conseguido vaciar las ciudades y generar una serie de gente insolidaria, muchísimo más insolidaria, y que no tiene puntos en común. Hay toda una estrategia hasta el mobiliario urbano. Fijaos que hay lugares donde hubo un momento en que se pusieron de acuerdo en que el mobiliario de las ciudades no fuesen bancos donde había 5 personas, sino bancos separados. Y esto estaba perfectamente estudiado para que la gente ni siquiera hablara cuando se sienta en el parque. Tener en cuenta que la derecha, el Partido Popular y el CNV tiene 6 plantas dedicadas a comunicación. 6. Y cada mensaje, por simple que parezca, va destinado a colonizar a toda la población que además, privada de una formación veraz, porque habéis oído hablar seriamente de educación en algún programa televisivo, seriamente. Yo no sé vosotros. Hablar de currículum, hablar de evaluación, hablar de contenidos. ¿Habéis oído hablar de esto en algún sitio? Pero habéis oído hablar en algún sitio de las pensiones a fondo, porque ahora van a por las pensiones. Dicen que no hay dinero, mentira. Hay dinero de sobras para las pensiones. Y si algún día no hay, que lo cojan de los impuestos, que paso los pagamos. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? La mayor inmoralidad de la tierra es o enseñamos a la gente a protestar y defender sus derechos, o de verdad estaremos reculando en la historia más de 40 o 50 años. Y al mismo tiempo que protestamos, tenemos que ser los mejores. Y en los centros tenemos que generar experiencias que demuestren que es posible educar mejor a las criaturas. Y que es posible combatir lo que ellos llaman fracaso, que no es fracaso de los niños, es su fracaso de ellos, que son incapaces de gobernar para todos y de mejorar la educación. ¿Vale? Tenemos que tener experiencias que les demuestran que las cosas se pueden hacer de otra manera, porque todavía quedamos personas que creemos que la educación pública es la mejor porque pone en contacto a seres humanos de todas las clases sociales que pueden convivir en paz para después saber convivir también en un mundo mejor, en el que no haya que ir con pistolas como Estados Unidos o poner vallas en todas las puertas como pasa en Latinoamérica. Yo aspiro a un mundo mejor, no aspiro a un mundo de ricos y un mundo de pobres. Y en eso la educación es trascendental. Trascendental. Hay que empezar a luchar ya y fuerte por nuestros derechos. Yo os emplazo que lo hagáis rápidamente. Y estoy muy de acuerdo con todo lo que has planteado, es algo que he vivido también en primera persona. Y bueno, veamos con mucho. Hay alguna cosa en la que, es decir, el sistema educativo, como el sistema judicial, como el sistema militar, como el sistema tal, está, digamos, controlado por el poder y está puesto ahí precisamente para crear gente acrítica,
decías, para crear gente conformista, para crear gente insolidaria. Y hay algunos estudiantes, algunos profesores que se rebelan contra eso. Pero desgraciadamente eso no lo vemos. Es decir, porque además son los que son amenazados, represaliados. Ahí hay un problema grave. Es decir, cómo superar eso es un problema. Otro problema grave para los padres, yo creo que las asociaciones de santas son, no sé, estampitas en los colegios, son gente convidada simplemente de alguna manera a no estorbar y tal, ¿no? Es decir, el poder lo tiene en general el claustro, porque tú hablas de una experiencia hermosa, en fin, muy valiosa, ejemplar, pero la realidad general no es esta, ¿no? Al profesorado cada vez más se le especializa, porque es más económico que hacer profesores generalistas, y se les especializa, como tú dices, y desde hace mucho tiempo, para crear una sociedad de seres productivos, simplemente no, pero no de seres felices, no de seres comprometidos, solidarios. Y eso es un problema grave, que la escuela, al ser un instrumento al servicio del poder, resulta como muy difícil, pero la lucha es hermosa en ese sentido, ¿no? Y es, bueno, entonces, claro, tú nos has hablado de muchas cosas, con las que estoy de acuerdo, desde, pues no lo sé, es decir, desde la evaluación en la que participen todos, desde la apertura de los centros, no solo a las AMPAs, sino al barrio en el que están. Y no solo la apertura del colegio, sino la inserción del centro en el barrio también. Porque yo quisiera añadir una cosa, es decir, los aprendizajes que nuestros hijos hacen en las escuelas deben servir ya para algo, es decir, deben servir para la acción ya, no solamente para el aprendizaje y quedarse con eso para ir pasando niveles y para... No, sino que cada aprendizaje, la última parte del aprendizaje debe ser poner en acción algo de lo que se ha aprendido, es decir, construir una acción, que puede ser, pues yo qué sé, hablar reivindicativamente con el alcalde o con el del barrio, o pedir, reivindicar cosas concretas sobre la limpieza del barrio, es decir, actuar, que ellos se vean también protagonistas y que sus aprendizajes sirven de algo y que ellos tienen peso en la sociedad. Eso quisiera también recalcar un poco, ¿no? Es decir, que no se quede solamente en un acumular experiencias, sino que también como el último punto, digamos, del proceso educativo de los alumnos. Y bueno, pues entonces, por ejemplo, la pregunta es si a alguien se le ocurre qué hacer para luchar contra ese poder establecido en la inmensa mayoría de los centros, que no ha sido tu experiencia, porque habéis conseguido, excepto una o dos personas reticentes, como has dicho tú, a integrar a toda la comunidad escolar en hacer un centro comprometido, un centro con ideas. ¿Perdón? Ya no. Vale. Ese es un problema grave y me consta que hay algunos centros los que están aquí representados que lo tienen. Entonces, no sé, felicitarte es ejemplar y bueno, y decir también que supone muchísimo trabajo, que estoy diciendo, pero es un trabajo que compensa, porque estás viendo realmente que la gente se integra, que la gente lucha, que la gente crece, que la gente, etcétera, etcétera. Decir también, subrayar sobre todo, ya se ha hablado sobre autoridad. A mí es una palabra que no me gusta nada, porque las autoridades sabemos que son gente que tiene poder, ¿no? Entonces, la lucha contra el autoritarismo dentro de las escuelas y dentro de las familias, yo creo que es muy importante. Me ha gustado mucho que señalaras lo de crear niños y niñas responsables. Si no hay participación, no puede haber eso, ¿no? Entonces, el mensaje que tú has lanzado a los padres en alto, de que no hay que ser autoritaristas con ellos, hay que ser, en todo caso, negociar cosas, hay que hablar, hay que intentar convencer, ¿no? Y la participación de los alumnos en el currículum escolar, yo creo que es fundamental. La separación, por ejemplo, por áreas, a mí me parece nefasta, Es decir, el integrar los conocimientos y el dejar, que tú también lo has dicho, que ellos elijan qué cosas quieren aprender, porque además entiendo, y es otra cosa que va un poco en contra de lo que nos están diciendo, pero es que un alumno tiene que saber absolutamente de
cual lo anulamos prácticamente y hacemos que no sea nada. Lo que es importante es destacar aquello que el alumno, la alumna, el niño, la niña tiene interés y demuestra mayores aptitudes, porque a partir de ahí irá creciendo en todo lo demás. Eso considero que es súper importante. De ahí que a veces yo digo también que en general, vale mucho más, tiene mucho más valor lo que un niño o una niña hace a lo mejor en actividades extraescolares, si lo hace ¿entiendes? Que todo el tiempo que lo tenemos en la escuela, vegetando o creando simplemente rutina y aburrimiento. Es decir, o la escuela es un sitio donde de verdad los niños y niñas tienen protagonismo y tienen capacidad de decisión, como tú mismo planteabas, o me parece que se está perdiendo mucho tiempo y se está haciendo lo contrario, tú lo has señalado. En infantil, muy bien, después ya, es decir, nos vamos abocenando. La escuela muchas veces sirve para eso y yo soy un profesor. Gracias. No sé si estoy grabando, pero... Hola, que me queda sense batería. Y lo segundo, me quería centrar de los tres componentes que son padres, alumnado y profesores, me quiero centrar en más kafkiano, que son los profesores. Tú has dicho ahora que en un instituto, el caso de la presión del claustro no es muy parecida a lo que mostrabas. Que eso creo que yo he trabajado en institutos estos últimos años en la pública y era una cosa abismal. Cómo cierran los ojos y el otro lado. Entonces, si se te ocurre, no has pensado o sabes de alguien que haya puesto en práctica algunas estrategias de cómo cohesionar a los docentes de un centro concreto para ir todos a la misma dirección, o conseguir al menos una mayoría percentual que sea suficientemente significativa como para activar algún tipo de cambio. Eso es. No sé si se tiene una pregunta, pero... En infantil y primaria es mucho más fácil, porque tú sabes que en horario hay una serie de horas en las que todo el profesorado tiene nivel a la misma hora. En secundaria, el problema es inmenso, es un problema de escenario, ¿no? Es como si quisiéramos que hay que cambiar la organización del instituto para que podamos empezar a hablar de algo de lo que tú estás viendo. ¿Qué tiene que haber primero en un instituto? Y esto se ha de cambiar desde el gobierno, desde los gobiernos, cuando se lo crean, ¿vale? ¿Qué tiene que haber? En primer lugar, tenemos que tener la posibilidad, en el tramo obligatorio, primero o segundo, básicamente, de que los niños no tengan tantas asignaturas, de que los profesores puedan dar áreas afines, para que tengan menos profesores por grupo clase. Segundo, hay que conseguir que todos los profesores que imparten clase en un grupo se reúnan. O sea que ahora es prácticamente imposible. Y al cambiar toda la estructura tiene que haber tiempos en los que todos los profesores del instituto, todos, más tiempos, puedan formarse conjuntamente y coordinarse. Y no lo saben. ¿Qué es lo que hay en los institutos? Y en algunos sí que funcionan. Algunos departamentos funcionan muy bien. Incluso trabajan sin libros, preparan materiales, algunos departamentos funcionan muy bien. Experiencias que yo conozco de secundaria, conozco experiencias concretas de profesores concretos que han hecho lo que dice el compañero, que son actividades vinculadas directamente al entorno. Trabajan en la materia de ciencias naturales o la materia de ciencias sociales directamente con actividades que tengan una repercusión en la vida real. Esas son experiencias que existen. La gente del Consejo Educativo de Castilla y León tiene algunas, la gente de Rosas Sensate Cataluña también, la gente de Escuela Abierta de Getafe. Yo tengo que decir que los movimientos de renovación pedagógica todavía existen por toda España y que en todos ellos hay experiencias de estas características, pero claro, son minoritarias. Más experiencias en los institutos. Hay experiencias de tutorías muy buenas. En algunos institutos, en el mío, por ejemplo, las tutorías se están empezando a trabajar bien. Sí que se reúnen todas las semanas los tutores de primero, luego los tutores de segundo, los tutores de tercero, los tutores de cuarto, y se generan planes de acción tutoría. Eso se puede empezar a hacer ya. Otra cosa que os quería decir es que nunca miréis, cuando os contamos una cosa, evidentemente esto es una cosa que se ha ido construyendo durante un montón de años.
Pero es que esto es tan cambiante como que ahora mismo el que quiera de vosotros ya puede empezar a hacer alguna cosa de estas. Cualquier docente puede entrevistar a las familias 3 veces y hacer 4 reuniones. Y cualquier docente en su aula puede trabajar con el método de proyectos. En infantil y primaria. En secundaria es mucho más complicado. Pero también se puede montar la asignatura de matemáticas por proyectos y la de ciencias naturales. Aunque y hay experiencias. Yo me acuerdo en Cataluña, antes de venir para acá, que había un módulo, había unas expectativas que eran trabajar interdisciplinariamente, por lo menos algunas trabajaban interdisciplinariamente un conjunto de áreas. O sea que sí que habría estrategias para cambiar lo que es toda la organización secundaria, porque con la actual organización la cosa no tiene solución. ¿Vale? Muy mala, muy mala. Pero para cambiar la organización tiene que haber una voluntad política clara y luego tiene que haber primero una formación docente clarísima. La formación inicial de los docentes tiene que cambiar. ¿Vale? Sobre todo en secundaria. La gente que se tenga que dedicar a enseñar a niños de cualquier edad tiene que prepararse desde el principio de la carrera para educar a niños. Mira que estoy diciendo desde el principio de la carrera. O tiene que haber un MIR como el de los médicos de la pública. Y si no, estamos perdiendo. O sea que sí que hay gente que nos va a meter en los sindicatos y en otros ámbitos que estamos debatiendo sobre educación. Porque esto como en todo hay que ir mejorando todo. Y con esto quiero decir una cosa clara. La educación en España no es de mala calidad. La educación pública es de muy buena calidad. Otra cosa es que tengamos cosas que mejorar. Como decía el compañero, un montón. Y a pesar de que es verdad que la escuela está pensada para reproducir el sistema, tiene multitud de grietas por las que nos podemos colar. Y al mismo tiempo que las ciencias sociales educan para la obediencia y el adoctrinamiento, tú puedes mostrarles todos los movimientos revolucionarios al mismo tiempo. Porque si no, en el franquismo habríamos sido todos franquistas, y no fue así. Quiero decir que en el sistema, igual que hay unas limitaciones increíbles, hay unas potencialidades. Y el que quiere las encuentra desde el momento en que entra por la fiesta. Porque todos sabemos que cuando se tiene dos opciones. Y hay una cosa que me molesta mucho en secundaria, que cada vez se da menos, pero algunas personas todavía se dan. Y es que una persona empieza a dar clase obviando si lo escucha, ¿no? Yo soy incapaz. Yo entre en el aula que entre o a un auditorio, yo inmediatamente interpreto a mis alumnos, inmediatamente. A todos. ¿Me entiendes? Pero quiero decir, bueno, tú no pagas seguro porque tú eres igual que yo y has visto de la renovación que lo que hay. Entonces estamos de acuerdo en todo. Pero quiero decir que el sistema tiene potencialidades y que la educación pública en este país, porque todo hay que medirlo de dónde partimos y dónde estamos. Esa es la maldad de informes como PISA. Es la maldad. Ahora hay gente que dice, no, hay que demostrar que los informes PISA dan buenos resultados con la misma ley. En Castilla y León los resultados son muy buenos y en Andalucía son muy malos. A mí me da igual que sean buenos o que sean malos. Lo perverso es evaluar a todo el mundo de la misma manera, porque cada uno tiene una situación de partida. Yo no puedo decir que un niño gitano sordo a los 3 años, a los 6, no ha aprendido a leer, que se ha fracasado. Y evaluarlo igual que a otro que a los 3 ya tenía una familia que le había dado de todo. Eso no es justo. Una pregunta. Sí. De los informes PISA, es que yo tengo una duda. O sea, yo no pensaba que no eran informes para evaluar a los niños. ¿Son pruebas de evaluación? Sí, pero que lo que quieren evaluar es el sistema educativo. Es decir, ¿Tú evaluando a los niños no puedes evaluar el sistema? no, vale, pues esa es la pregunta. Es decir, pero están orientados a la finalidad de esos informes. Eso es lo que te dicen. Vale. Ya. Ahora, el PISA, igual que los diagnósticos de SADE, van a las comunidades que quieren, aquí por cierto no lo han hecho jamás, el País Valenciano está valorando la PISA. Las comunidades que quieren, en determinado momento, llegan las pruebas de PISA y se pasan a todos los estudiantes. Y luego se evalúan. Y esas pruebas PISA son iguales para Noruega, Finlandia, Alemania, China, con Chinchina, para todos. ¿Tú te crees que pasa de lo mismo? El sistema educativo finlandés, donde el 97% es escuela pública, y el PIB que le dedican es el que... Claro, si yo pensaba que lo que evaluaba era la gestión de la educación. O sea, no los niños, sino la gestión. Esa es la perversión de la ONU también. Que lo que hacen es, dicen que quieren evaluar el sistema, lo evalúan criaturas. Y no evalúan nada más. Ni evalúan el nivel de formación docente, elemento clave en el rendimiento escolar.
ni evalúan la procedencia familiar, ni evalúan la inversión. Aquí en Valencia tenemos una situación demencial, mis compañeros lo saben. En este momento, aquí, si un claustro hace el contrato programa, que no es nada más que burocracia para que te den 3 perras, pero bueno, si tú haces, o no te den nada, si tú haces el contrato programa, puedes tener algún recurso extra. Bueno, si haces, puedes tener profesores tal PAE o a horas, lo que sea. Pero si no lo haces, no te dan recursos. Imaginaos que eso es la mayor maldad del mundo. ¿Qué culpa tienen las criaturas de un centro de que los docentes hagan o no un programa? Si el que se queda sin los recursos es el niño. Cuando la obligación de todo gobernante es garantizar que todos los centros de su comunidad tengan la máxima calidad. ¿O no? ¿O no? Ellos hacen pruebas para luego hacer análisis de centros. Y luego te dicen que si tienes un centro mejor, otro regular y otro peor, es para que tú tengas libertad de elegir. Ilusa. ¿Cómo vas a elegir? Si solamente podrán ir 7 u 8 y los demás dónde van. Si el objetivo no es tener créditos de primera, de segunda y de tercera, sino que todos los centros sean de primera. Es que es una vergüenza todo. Es tal la perversión del lenguaje que fíjate que a los grupos segregados que te he explicado antes les llaman programa de mejora del aprendizaje y aprendimiento. Entonces, la perversión de la mayor parte de estos informes es que evaluar a las criaturas, a todas por igual y en los mismos tiempos. Es que es imposible. Ese es el tema. No sé qué era la pregunta. Era la tuya, secundaria de también. Sí. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. And our dreams, and they are made out of real.